Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí nos encontramos nuevamente para continuar con estos coloquios bíblicos que venimos ya desarrollando desde hace un tiempo. Hoy espero poder terminar con esta serie de temas referidos a la escatología católica, es decir, aquello que encontraremos al final de nuestras vidas. Vamos a comenzar esta reunión poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, corazón de Jesús, queremos consagrar estos minutos para que tú nos bendigas, nos acompañes, nos ilumines y nos ayudes a comprender tu palabra para amarte más y para poder vivir con mayor fidelidad la fe que nos has regalado. Bendícenos y bendice nuestras familias, y que la Santísima Virgen María nos cubra siempre con su manto de amor y de misericordia. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Recordarán ustedes que hasta este momento, en 2 reuniones, hemos desarrollado algunas realidades escatológicas o realidades que comienzan con la muerte, porque habíamos dicho al comienzo que la muerte no es el final, sino que es el paso a una serie de realidades eternas que debemos conocerlas porque están anunciadas y están prometidas en la Biblia. Y el Señor nos ha dicho que eso está ahí, eso existe, y por ahí tendremos que pasar todos los que pasemos por la muerte. Y hasta hoy habíamos visto estas realidades que están en pantalla. Habíamos visto la muerte, habíamos explicado el juicio particular, viene inmediatamente después de la muerte, como lo dice la carta a los Hebreos. Habíamos visto que de ese juicio particular se abrían únicamente 2 posibilidades: o nos salvábamos o nos condenábamos, y que a su vez la salvación tenía 2 posibilidades: o nos íbamos directamente al cielo, o podíamos pasar por un tiempo de purgación en el purgatorio. Y obviamente si nos toca la condenación, pues nos iremos al infierno. Tanto el cielo como el infierno son realidades eternas, según lo demuestran los textos de la Sagrada Escritura. De esto habíamos hablado el día anterior que nos habíamos reunido, y por eso hoy vamos a continuar con las otras realidades que encontraremos en la eternidad. Después del juicio y de la salvación o la condenación, lo que corresponda a la sentencia que recibamos en el juicio, tendrá lugar lo que en la Biblia se conoce como la segunda y definitiva venida de Cristo. Ahí les propongo un par de textos para que los anoten y los puedan revisar con más calma. La segunda y definitiva venida de Cristo en gloria, la primera fue en la humildad del pesebre y en un niño pequeño. La segunda no será así, él mismo lo ha dicho, ahí están los textos. Él vendrá en toda su gloria, es decir, ya glorificado, su cuerpo glorificado, totalmente manifestado como Dios, ya no oculto bajo la forma humana como vino en la primera vez, sino ya absolutamente como Dios. Vendrá en gloria y pasarán en esa segunda venida una serie de cosas que vamos a intentar explicar en esta reunión. Primero, anoten estos textos y vamos a ver si efectivamente consta en la Sagrada Escritura que Él ha dicho que volverá. Revisemos algunos pasajes bíblicos para esto, porque efectivamente consta en la Sagrada Escritura que Jesucristo dijo que vendría en una segunda y definitiva vez al final de los tiempos, revestido de gloria y majestad, para juzgar a vivos y muertos y para declarar la derrota definitiva del mal y del pecado. Ahí ya tenemos, por ejemplo, algo que va a pasar en esa segunda venida: juzgar a vivos y muertos. Esto hace referencia al juicio final, del cual hablaré en unos minutos. Entonces, ¿consta en la Sagrada Escritura esto? Veamos. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 29 y siguientes. Es un texto un poco
difícil. Este capítulo 24 de Mateo habla de las señales del Apocalipsis y de los últimos tiempos. Hay que leerlo con mucha calma y con mucha paz, sin asustarse. Pero hacia el final de una serie de señales que dicen que van a preceder a esa segunda venida, señales de catástrofes, de guerras, de enfermedades, luego dice al final esta frase: a la tribulación de aquellos días, o angustia o preocupación excesiva de aquellos días, seguirá el oscurecimiento del sol y la luna se apagará. Caerán las estrellas del cielo y el universo se tambaleará. Entonces, dice, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí está anunciando que vendrá en gran poder y gloria. Y utiliza un título que, escuchado así de primera mano, probablemente no nos dice mucho, pero que en realidad dice mucho. Y a los que escuchaban en ese momento, seguramente les decía muchísimo más que a nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es una profecía de un profeta muy famoso del Antiguo Testamento. Estoy hablando del profeta Daniel. El profeta Daniel, lo tienen ahí en pantalla el texto, capítulo 7, versículos 13 y 14, él habla de una visión en la que ve a Dios Padre que manda a su Hijo a la tierra. Estamos hablando del profeta Daniel, que es muy anterior a Jesucristo, cientos de años anterior a Jesucristo, y sin embargo ya vio en una visión que Cristo venía a la tierra en gloria. Conviene, creo yo, por ser un texto tan importante para comprender la segunda venida de Cristo, darle lectura a Daniel 7, versículos 13 y 14. Ya luego ustedes lo pueden meditar con más calma. Voy a ir un poquito más arriba, porque esta profecía es muy importante. En el capítulo 7 del libro de Daniel, al versículo 9, dice lo siguiente: mientras yo contemplaba, vi unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana. Su trono eran llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Miles de millares le servían. Miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. Está hablando del anciano que es el Padre, Dios Padre, Yahvé, ¿no? El Dios Padre. Y es curioso porque la tradición católica de este pasaje de la Biblia, ha tomado la costumbre, la tradición católica, de representar a Dios Padre como un anciano, porque el profeta Daniel lo vio así. Pero repito, como he dicho en otras reuniones, no es que Dios sea un anciano, no. Esta es una forma de aterrizar en categorías humanas una realidad que es eterna. ¿Por qué utilizan la figura del anciano? Porque en el mundo hebreo la ancianidad, la vida larga, era sinónimo de una gran bendición de Dios. Dios te bendecía con una vida larga, y como Dios es la bendición con mayúsculas, Él tenía que tener una vida larga y por eso se le ponía como un anciano. Además que también en el mundo hebreo la barba era sinónimo de sabiduría. El que tenía barba era una persona que había caminado por la vida, que tenía mucho que enseñar. Y por eso los maestros, los rabinos, tenían y hasta hoy tienen su barba larga. Por eso sabemos que Jesucristo, por ejemplo, tenía barba, porque en ninguna parte del Evangelio dicen o describen que Jesús tenía una barba. ¿Cómo sabemos que tenía barba? Porque muchas personas lo llamaban rabí, incluso algunos muy allegados le decían rabí, que significa maestro, y el maestro tenía discípulos. Él era pues un maestro y como tal debía tener barba de todas maneras porque era la costumbre de la época. Entonces, este texto, como ven, es muy importante porque de ahí han salido algunas costumbres tradicionales que hasta ahora perduran en la iglesia. Esto es con respecto al Padre, está viendo al Padre, ¿no? Y dice, y yo seguía contemplando en esta visión y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, se dirigió al anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio el imperio, el honor y el reino,
y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Esta es la profecía del Hijo del Hombre, que Daniel vio, repito, cientos de años antes que Jesucristo viniera en carne a la tierra. Y está hablando de Dios que manda a su Hijo en forma de hombre, porque la expresión Hijo de Hombre es una expresión hebrea también antigua, que hace referencia a un ser humano, pero que no era un ser humano normal, sino que a ese ser humano se le había dado todo el imperio, todo el poder, y ese imperio es eterno. Lo que está diciendo clarísimamente es que ese ser humano es Dios eterno encarnado. Y esto se cumple luego en la vida de Jesús, y por eso el evangelista San Juan va a decir en el capítulo 1, versículo 14, que ese Dios eterno, que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, cuando Jesús utiliza esta afirmación de que Él es el Hijo del Hombre, está afirmando que en Él se cumple esta profecía de la llegada gloriosa del Hijo del Hombre en forma humana. Hay otros textos que les dejo para que ustedes los puedan revisar con calma en casa, que hablan de la segunda venida de Cristo. Por eso digo, no es invento de nadie ni de algún papa de algún siglo, como a veces se piensa. No. Y tampoco es para asustar a nadie, porque esta segunda venida no tendría por qué asustarnos. Al contrario, debería alegrarnos. De hecho, en el último texto que ven en pantalla, Lucas capítulo 21, versículos 25 al 27, el versículo 27 dice: cuando vean que estas señales están pasando, alégrense, porque se acerca su liberación. Es verdad que las señales que van a preceder a la llegada de Jesús sí tienen que ver con un mundo que se ha corrompido tanto a sí mismo que se está autodestruyendo. Eso sí es verdad, y quizá caminamos hacia eso muy probablemente, porque el mundo no es que esté mejor cada vez, se está un poquito como que la corrupción interna que tiene en los valores, en la escala de valores que marcan la vida de las personas, está cada vez peor. Y probablemente sí nos encaminamos a este momento en el que está anunciado en la Biblia, pero también es verdad que no se sabe cuándo será la fecha, no se puede decir nada sobre eso porque sería especular y eso sí estaría mal. Lo cierto es que a la llegada gloriosa de Cristo le van a preceder señales terribles aquí en la tierra. Eso sí es verdad, pero esas señales no serán en todo caso culpa de Dios, sino que serán resultado o consecuencias del mal manejo que los seres humanos hemos hecho de esta tierra que Dios nos encargó. Hay un texto más, aparte de estos, que les pido que ustedes los miren, porque en realidad hablan de la misma idea que ya he expresado. No tendría por qué profundizar, porque ustedes lo pueden hacer y así vamos ganando algunos minutos, que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Pero sí quería detenerme en este texto que ven en pantalla. El capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles contiene una voz del ángel que le habla a los apóstoles el día de la ascensión, que justamente este domingo vamos a celebrar la fiesta de la ascensión. ¿Qué es la ascensión? El momento en el que Cristo, después de haber resucitado y haber estado con sus apóstoles varios días con ellos, en un momento ya se despide y asciende al cielo en cuerpo glorificado. Y de ahí ya no ha vuelto más hasta que vuelva en la segunda venida. Por eso en el capítulo 1 de Hechos, hacia el versículo 11, aparece el ángel que les dice a los apóstoles que se habían quedado mirando a Jesús que se iba. El ángel les dice: ¿por qué siguen mirando al cielo? En el sentido, digamos, de se fue y nunca más lo vamos a ver. En ese sentido se lo dice, ¿no? ¿Por qué siguen mirando al cielo como si esto fuera lo definitivo, ¿no? Este que ha sido elevado al cielo volverá del mismo modo que lo han visto subir. Hay una promesa de que Cristo va a venir y no podemos dudar de eso. Cristo vendrá por segunda y definitiva vez en gloria, en majestad, ya no en la humildad de un pesebre. Ojo. Ahora, ¿qué va a pasar
cuando Él venga, porque la segunda venida está asociada al final de todo. Eso sí es verdad. Lo que la gente comúnmente dice, el fin del mundo. Sí, es verdad. Está asociado al fin del mundo. Pero ¿qué es el fin del mundo en la Biblia? Eso lo vamos a explicar ahora. Una de las cosas que va a pasar cuando venga Cristo será la restauración universal con la transfiguración del mundo. Esto suena un poquito difícil, pero les voy a explicar. Apunten estos textos que aparecen en pantalla, por favor. Segunda de Pedro 3, o sea, capítulo 3, versículo 13, y el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. ¿Qué significa la restauración universal? Para entender esto, hay que irnos hasta el Génesis. Dios crea todo lo que conocemos y crea al hombre como culmen de la creación y los crea de una manera y con un plan. Ese es el plan de Dios original, ¿de acuerdo? Pero cuando el hombre peca usando mal su libertad, que es uno de los regalos que Dios le había dado, cuando el hombre peca usando mal su libertad, el hombre malogra el plan de Dios, lo ensucia con el pecado, introduce en su naturaleza el mal y el plan de Dios se frustra. Y a partir de ahí las cosas no pasan como era el plan original de Dios. En la creación, en el mundo, comienza a existir el pecado y el egoísmo. Y como fruto del egoísmo y del pecado, el mundo comienza a marchar como vemos que cada vez marcha peor. Este plan original quedó frustrado. Esto es importante saber por qué. Porque es de justicia equilibrar la balanza, es decir, hay que reparar ese daño. Y si el hombre malogró la creación por justicia tiene que volver a estar como era antes de que el pecado malograra el plan original de Dios. Por eso les pongo ahí en la pantalla esta explicación sencilla, que ojalá se entienda, que dice que es de justicia reparar el daño que el pecado le hizo a la creación y que esta creación pueda existir un tiempo, puede ser horas o puede ser un año, un tiempo, como debió haber existido si el pecado no hubiera malogrado el plan de Dios. Esto es un acto de justicia, es un acto de reparación. Es como cuando, poniendo un ejemplo muy coloquial y muy de hogar, si viene una persona a mi casa y me rompe un adorno muy caro o un florero muy caro, hay dos cosas ahí. Una es que yo lo perdone, y lo puedo perdonar, pero que yo lo perdone no quiere decir que el florero está ahí, se rompió. ¿Cuál es la segunda cosa que tendría que pasar para que ya todo quede ok? Que él me ponga un florero ahí. Sería lo justo. Lo mío es bondad y misericordia, yo te perdono. Pero lo justo es que repares el florero que has roto. Algo así, perdonando el ejemplo que es tan coloquial, pasó con la creación. El hombre rompió el adorno con el pecado, Cristo vino y perdonó y se arregló, pero ¿qué falta? Falta que el florero esté ahí otra vez. Y por eso en la Biblia se habla en esos textos que he mencionado, que va a haber un momento en que la creación va a volver a su punto original. Es decir, va a vivir sin que exista el pecado y el egoísmo en el mundo. No sabemos cómo será, pero hay algunos textos interesantes que lo anuncian. Por ejemplo, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14, que a esa etapa de reparación del daño, de vida, de santidad de la tierra sin pecado, se llaman los cielos nuevos y la tierra nueva. Y por eso el apóstol Pedro dice, nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habita la santidad. ¿En qué consistirá esa tierra nueva, esos cielos nuevos, ese ambiente nuevo? En esta misma vida, pero sin el pecado. También lo dice Apocalipsis 21, versículo 1. San Juan dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. ¿Cómo se vivirá ahí? Hay una profecía de Isaías que más o menos
con figuras muy como decimos, muy del día a día, dice cómo sería la vida en el mundo cuando eso suceda. Vamos, por favor, al capítulo 11 de Isaías. Porque la paz que va a haber en esa tierra nueva va a ser la paz que dé el vástago de David. Como ustedes saben, Cristo estaba profetizado como de la descendencia de David. Por eso a él también le decían, entre otras cosas, hijo de David, ¿no? Cuando lo llamaban Hosana, el hijo de David. ¿Por qué? Porque la profecía decía que el Mesías tenía que ser vástago de David. Y por eso Isaías dice que cuando ese vástago venga a la tierra va a ser así como está en el versículo 1 al 9 del capítulo 11. Es mucho más largo, yo lo he hecho ahí un resumen. Y dice, serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo jugará con el cabrito, el león comerá junto con los bueyes, el niño jugará con la serpiente, nadie hará daño a nadie, nadie hará mal en todo mi monte santo. Es una profecía de Isaías que nos habla de cómo va a ser esa etapa que, repito, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos. En la Biblia hay el capítulo 20 del Apocalipsis. A veces se ha interpretado un poquito mal, hay que tener cuidado cuando lo lean, pero ahí hablan de un milenio, el milenio de paz, que muchos asocian con este pasaje, esta profecía de Isaías, y afirman que ese tiempo va a ser 1000 años. Y no es necesariamente así, porque yo les expliqué en otra reunión que los números significan cosas más que algo exactamente numérico, significan ideas. Por ejemplo, el número 7, el número 6, el número de la bestia, el 666, el 1000, el 12. Yo les expliqué esto en otra charla y por eso la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que no van a ser 1000 años, sino que será un tiempo indeterminado que, como para Dios, como dicen las profecías antiguas, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque en Él es así, en realidad no se puede saber y no interesa. Lo importante es que aunque sea un instante, la creación vuelva a ser como era, porque hay que reparar el daño. Espero que me haya dejado entender en este punto. No es fácil imaginarlo porque el mundo como lo conocemos es un mundo que vive lamentablemente con el pecado y el pecado está en todos lados. Pero imagínense qué sería si no fuéramos egoístas, si no fuéramos flojos, si no fuéramos envidiosos, si no fuéramos vengativos. ¿Qué sería si no habláramos mal de nadie? Bueno, así va a ser la creación en un tiempo. Eso tiene que pasar por justicia. Repito, es difícil imaginarlo porque no es tan sencillo, pero está anunciado y hay que enseñarlo porque eso va a pasar. Seguramente lo comprenderemos cuando nos toque pasar por ese momento, porque todos los vamos a ver. Esa es la promesa. Vivos y muertos, los que no estemos vivos en ese momento, estaremos también presentes en espíritu viendo ese momento. Así que ahí lo entenderemos mejor que en esta charla seguramente. ¿Qué más va a pasar cuando venga Cristo? Según las Escrituras, la resurrección de los muertos en cuerpo glorificado. Los cuerpos que se quedaron en la tierra de las almas que ya se fueron, esos cuerpos van a resucitar. Esto es lo que va a pasar también cuando Cristo venga. Apunten, por favor, estos textos. Primera de Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo 15 sería bueno leerlo porque habla de la resurrección de Cristo y la resurrección de los cuerpos en comparación con la resurrección del cuerpo glorificado de Cristo. Es importante leerlo. Y también el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28. Para entender la resurrección de los cuerpos hay que entender una idea que es fundamental y que es previa a esta. ¿Cuál es? Que el plan de Dios consiste en que el hombre completo esté con él en el cielo. El hombre completo. Ese es su plan. Cuando Dios crea al hombre, ¿su plan cuál es? Que camine por esta vida un tiempo, realizándose como persona, haciendo producir los dones que puso en ello, y una vez que cumpla su misión en esta vida, ese hombre completo vaya a vivir con él en el cielo. Y el hombre completo, ojo, como dice ahí en la pantalla,
El hombre completo es cuerpo y alma. Nosotros somos cuerpo y alma. Yo no soy solamente un cuerpo, yo no soy solamente un alma. Lo que me hace a mí ser yo es que soy cuerpo y alma. Tengo una parte humana y una parte espiritual. Tengo, como dice la Biblia, soy animal racional. Tengo una parte animal instintiva, carnal, y una parte espiritual racional. Eso es la persona humana. Por eso el plan es que el hombre esté. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien muere? Pues lo sabemos, el alma se desprende del cuerpo, el cuerpo se queda aquí y el alma se va a someterse al juicio particular, que con la misericordia de Dios y con las buenas obras que podamos presentar, nos va a granjear la entrada al cielo. ¿Y qué pasa cuando el alma ya está en el cielo con Dios? ¿Se ha cumplido el plan de Dios? Todavía no. Una buena parte sí, porque el alma se salvó. Y esa era la intención de la muerte de Cristo en la cruz, salvar al hombre. Pero ¿qué le falta a esa alma para que sea el hombre completo? Su cuerpo. Y por eso el cuerpo tiene que resucitar glorificado e ir a unirse al alma. Y ahí sí, cuerpo y alma glorificado como Cristo y la Virgen María están en este momento, ahí sí ya nos quedamos en Dios para siempre, ahí sí se cumple el plan de Dios. Esto es así, hermanos, o sea, no es tan fácil de explicar, pero sí es fácil de comprender intuitivamente, sabiendo que el hombre completo no es su alma, como si el cuerpo fuera un envase inservible, descartable. En el plan de Dios no es así. Y aquí estamos hablando del plan de Dios. Y el plan de Dios es que el hombre completo esté. ¿De acuerdo? Por eso los cuerpos van a resucitar. Hay una segunda razón, que es un poquito más complicada, pero se las voy a tratar de explicar. Y tiene que ver con el fin para que el alma ha sido creada. El alma es creada por Dios directamente. El cuerpo viene dado por los genes de los padres que se unen. Pero en el momento mismo de la fecundación, Dios interviene e imprime en esa nueva vida un alma. Y ahí hay una persona humana. Por eso se respeta la vida desde la concepción. Entonces, Dios infunde un alma en esa vida con una doble finalidad. Doble finalidad. La primera finalidad que tiene mi alma es buscar a Dios y alcanzarlo. Por eso nosotros en nuestra vida tenemos una tendencia a buscar a Dios, a rezar, a mirar al cielo. Es una tendencia que está ahí, querramos o no, porque el alma es así. El alma ha sido creada para desear a Dios y encontrarlo en la vida eterna. Y por eso ese deseo nos va llevando por la vida, por un camino correcto que nos permita encontrar a Dios. Si no tuviéramos esa alma, seríamos como cualquier animalito que se mueve por instintos y no tendríamos la promesa o el premio del cielo. Entonces, primera cosa para que el alma ha sido creada, para ir a Dios. Segunda cosa para la que el alma ha sido creada, para darle vida a este cuerpo. Por lo tanto, porque en el alma está la vida, por eso la muerte ¿en qué consiste? En que se sale el alma y el cuerpo se apaga. La vida está en el alma no muere nunca. Y entonces el alma tiene esas dos finalidades, buscar y encontrar a Dios y darle vida a un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando el alma sale del cuerpo y va a Dios y se ha salvado y está con Dios? Está cumpliendo una de sus finalidades muy bien, está con Dios. Le falta cumplir la segunda, dar vida a un cuerpo. Por eso el alma va a ser plenamente realizada en el cielo cuando esté cumpliendo eternamente las dos finalidades para las que fue creada. Estar con Dios dando vida a un cuerpo. Esta es la otra razón que la pensé un poquito antes de introducirla en esta charla porque es un poquito más difícil, pero en realidad nos ayuda a entender por qué nuestros cuerpos tienen que resucitar. Porque mucha gente, incluso católicos, lo dicen en el credo: creo en la resurrección de los cuerpos y en la vida del mundo futuro. Todos los domingos que rezamos el credo, lo decimos. Y no sabemos qué estamos diciendo. Pensamos que vamos a resucitar como Lázaro, que salió de la tumba a su casa a seguir comiendo, trabajando. Esa resurrección no es. Nosotros no vamos a resucitar a esta vida.
No, vamos a resucitar para la eternidad, que es otra cosa. Entonces la gente no sabe lo que dice en el credo y dicen, creo en esto. ¿Y qué crees si ni siquiera lo sabes entender ni explicar? Por eso me animé a ponerlo aquí, aunque es un poco pesado, pero es importante como católicos saber de qué resurrección estamos hablando y sobre todo por qué tenemos que resucitar. Porque algún católico dirá, padre, ¿qué tanto problema? Ya el alma se fue al cielo, ya olvídese, el cuerpo, ¿qué importa? Es que el hombre no es alma, el hombre es cuerpo y alma, y el plan de Dios no es que su alma se salve, sino que el hombre se salve. Esto es la voluntad de Dios. Y Dios ha querido eso y por eso el hombre completo tiene que estar en Dios. Ahora, que esa resurrección yo no la entienda mucho y tal, es lo normal, porque mi cerebro probablemente no alcanza a imaginar cómo un cuerpo que ya está seguramente hasta descompuesto pueda salir. Pero bueno, Dios tiene poder para hacerlo porque es el dueño de todo y de hecho lo puede hacer. Y de hecho Él ha dicho que lo va a hacer. Vamos a ver algunos textos que verifican lo que les estoy diciendo. Primer texto es este de Juan, Evangelio de San Juan. No se olviden que también están las cartas, pero no, este es el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28, que dice, llegará la hora en que todos los que estén en los sepulcros, todos, oirán la voz, que es cuando Cristo venga en gloria, ahí escucharán la voz y saldrán de sus tumbas todos los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida eterna y los que hayan hecho el mal para una resurrección de muerte eterna también. Está clarísimo en la Biblia que todos vamos a salir del sepulcro. Todos, todos. Cuando dice todos, dice desde el siglo I hasta ahorita. O sea, todas las personas que han muerto. Por eso cuesta imaginarlo. Pero todas las personas que han vivido en todas las épocas de la historia y que ya han muerto, sus cuerpos resucitarán glorificados para irse a unir al alma, donde el alma se encuentre fruto del juicio particular que cada uno tuvo. Esto lo voy a explicar en un par de minutitos. Lo que quiero ahora es dejar claro que en la Escritura dice que todos vamos a salir del sepulcro al oír la voz de Dios que ha venido por segunda y definitiva vez en gloria. ¿Algún otro texto que podamos mostrar? Sí. Primera de Corintios, capítulo 15, que es el que les he pedido que lean completo. Yo he sacado aquí un resumen de 2 versículos, 20 y 22, que dice, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que se durmieron. Del mismo modo que en Adán todos mueren, es decir, en tanto hombres todos morimos, así también todos revivirán en Cristo. Porque por Adán entró el pecado, ¿se acuerdan lo que decía San Pablo en la carta a los Romanos? Por Adán entró el pecado y por el pecado entró la muerte, y por eso en Adán morimos todos. Pero en Cristo todos resucitaremos, todos, todos, todos. Y dice los que se durmieron, porque en la mentalidad católica, incluso la palabra cementerio viene de una palabra antigua griega que significa lugar donde duermen o reposan los cuerpos. No es algo para siempre la muerte. Desde el comienzo, la idea católica fue los muertos están dormidos, esperando despertar en la segunda venida de Cristo. Esto siempre fue así. Lo que pasa es que con el paso del tiempo ya se dejó de predicar un poquito de esto y de esto muy poca gente predica. Sí, se habla poco y muchos católicos entendemos poco de qué se trata, pero es verdad. Por eso San Pablo dice, Cristo ha resucitado como primicia, o sea, el primero de muchos, eso es primicia, de los que se durmieron. No dice los muertos para siempre, sino están como durmiendo. Es una figura para hacer referencia a que la muerte no es la última palabra. Van a resucitar en Cristo, pero no van a resucitar como resucitó Lázaro, porque Lázaro resucitó a la misma vida que había dejado, en las mismas condiciones. Es decir, Lázaro volvió y seguramente iba a volver a tener hambre, a tener sueño, a enfermarse y finalmente
se iba a volver a morir en algún momento. Y así no va a ser la resurrección en cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser? Ahí les dejo en pantalla el texto que me gustaría que acompañe lo que voy a explicar ahora. Porque cuerpo glorificado, a ver cómo lo decimos, San Pablo en ese pasaje de 1 de Corintios 15, versículos 35 al 53, utiliza muchas figuras que la gente le pueda entender. Dice, se siembra algo corruptible y sale algo incorruptible. Incorruptible significa que ya no se va a degenerar, que ya no va a estar sujeto a las leyes de degradación de la materia. Va a seguir siendo materia, pero de otra manera. Y dice, se siembra algo corporal, resucita algo espiritual. Da muchas imágenes, léanlo para que lo vean, pero yo se los voy a tratar de explicar de otra manera, como lo explica la Iglesia Católica, porque es lo que nos va a pasar a todos. Miren, este cuerpo que tenemos nosotros ahora es materia. Eso es lo que hay que entender, es materia, como es materia, un mueble, cualquier cosa que vemos son materia. Lo que pasa es que nuestra materia está animada, tiene vida, pero es materia. Por lo tanto, está sujeta a las leyes de la materia. ¿De acuerdo? O sea, nosotros somos materia y estamos sujetos a las leyes de la materia. Este cuerpo, así como está hecho para funcionar aquí, en la tierra, en esta forma de existencia. Es decir, como materia, yo necesito tiempo y espacio para existir, porque así son las leyes de la materia. Nada ni nadie puede existir si no existiera un momento y un lugar para que exista. Entonces mi existencia depende de que exista un lugar y un momento. Por ejemplo, esta charla yo no la podría dar si no estuviese en este momento y en este lugar. Si tú quitas el momento y el lugar, yo no podría ni siquiera existir. Por lo tanto, mi existencia está limitada por la condición de la materia, que es necesariamente espacio-temporal. Por eso, este cuerpo, así como está, no puede existir fuera del tiempo y del espacio, es decir, en la eternidad. No puede. ¿Por qué? Porque, repito, está hecho para existir únicamente en el tiempo y en el espacio. ¿Qué cosa es glorificar una materia o glorificar un cuerpo? Significa la acción del poder de Dios sobre la materia, que es mi cuerpo, para transformarla de tal manera que sin dejar de ser materia, se vea liberada de la dependencia de las leyes de la materia aquí en la tierra. Es una materia a la que se le ha liberado la dependencia de las leyes de la materia. Es una materia glorificada, poseída por la gloria de Dios. Por lo tanto, puede existir siendo materia fuera del tiempo y fuera del espacio. Seguramente ya con esto van a tener que repetir esta parte del video algunas veces y yo lo tuve que hacer también, no se preocupen. Suele pasar la primera vez que uno escucha esto que no se comprende tan fácilmente, pero no es tampoco tan difícil. No es tampoco tan difícil. Y vamos a un ejemplo práctico. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, están los apóstoles encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos, porque estaban perseguidos, porque Cristo ya había muerto crucificado, y estaban perseguidos los seguidores de Jesús, estaban escondidos. Y de pronto Jesús aparece en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Esto nos da pie para hablar del cuerpo glorificado, porque lo que se aparece ahí es Cristo con su cuerpo glorificado, resucitado pero glorificado. ¿Cuál es una de las señales de un cuerpo glorificado? Por ejemplo, que puede atravesar paredes, porque la ley que me impide a mí, cuerpo material, aquí en la tierra, que no puedo pasar una pared, esa ley me la quitan. Ya no estoy sujeto a esa ley. Entonces, ¿qué puedo hacer? Atravieso paredes, como Cristo. Estaba todo cerrado, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, y Cristo entró, y la gente decía, ¿cómo ha entrado si está todo cerrado? Y luego, tal cual entró, desapareció también.
Eso quiere decir que, y les dice, miren, toquen las huellas de los clavos. No soy un fantasma, soy un cuerpo. Lo que pasa es que soy un cuerpo glorificado. Esto, hermanos, que le pasó a Jesús, nos va a pasar a nosotros. Va a ser nuestro mismo cuerpo, materia, pero exonerado de las leyes de la materia. Es una cosa rara, pero dicho de otra manera, no sé si más fácil o más difícil, es como que, por ejemplo, mi alma espiritual, vive actualmente al modo de mi cuerpo, porque es mi cuerpo el que manda, el que va, viene, come, duerme, y el alma está dentro. El alma no es temporal, es eterna, pero está viviendo como que sujeta a la temporalidad de mi cuerpo. Pero ¿qué va a pasar en el cuerpo glorificado? Se van a invertir los papeles. Mi cuerpo va a vivir al ritmo o al modo del alma espiritual, de tal modo que será el alma la que mande, la que maneje, y el cuerpo va a vivir sujeto a esas nuevas reglas. Ahora pasa al revés. Mi alma está sujeta a las reglas de mi cuerpo. Por eso las funciones del alma, como amar, por ejemplo, necesitan tiempo para suscitarse, tiempo para poder amar. El alma está sujeta de alguna manera al cuerpo, que es materia. La glorificación de la materia es darle la vuelta a ese orden. Es el alma la que toma posesión primaria y el cuerpo el que se sujeta, de tal manera que viviremos al modo del alma espiritual. Y por eso San Juan dirá, seremos como ángeles de Dios, como ángeles, no ángeles. Seremos como ángeles de Dios, viviendo al modo del Espíritu en Dios para siempre. En eso consiste el cuerpo glorificado. Perdónenme si no lo sé explicar de otra manera, no hay otra manera más fácil que haya encontrado, pero esto nos va a pasar. ¿Y cómo va a ser? Dios tiene el poder, porque los que se han muerto ya hace muchos años, ya no queda mucho en la tumba. Entonces, ¿cómo Dios va a recrear eso? El profeta Ezequiel tiene una profecía sobre cómo Dios va volviendo a crear los huesos, los músculos, los nervios, la carne, y luego vuelve a infundir vida en esos cuerpos. Dios tiene el poder para hacerlo. No lo veamos desde la lógica humana porque no cuadra. Desde la lógica humana no cuadra. Pero Dios tiene el poder para hacerlo, y lo más importante, Él ha dicho que eso va a pasar. Ya está. Él lo ha dicho, Él no puede mentir porque es Dios, y San Pablo lo ha refrendado, San Juan lo ha refrendado. Nosotros tenemos que por fe creer que nuestros cuerpos van a resucitar glorificados, es decir, capacitados para vivir en la eternidad. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué más va a pasar con la segunda venida de Cristo? Tendrá lugar el juicio final. Esto es lo que mucha gente tiene miedo y están hablando que el juicio final ya viene, que el juicio final ya viene, y a veces ni siquiera entendemos qué es el juicio final. Apunten estos dos textos que por favor les sugiero. El capítulo 13 del Evangelio de Marcos y el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en sus versículos 31 y siguientes, que es el que vamos a ver en primer lugar. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, es decir, se va a sentar a juzgar, y serán congregadas delante de él todas las naciones para pasar el juicio final. Y ahí viene este texto que ya conocemos, y pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda, y dirá a los de la derecha, pasa bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tal y tal. Y a los de la izquierda les dirá, ustedes no irán al cielo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Cuándo, Señor, dejamos de hacer eso? Cuando dejaste de hacerlo con mis hermanos que más lo necesitaban, conmigo lo dejaste de hacer. Ese texto que habla del juicio final nos dice que en gran medida serán evaluadas las obras que hemos hecho. Ahora, ya hubo un juicio particular. Cuando yo me muera, según la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, apenas yo me muera, mi alma se presenta al juicio. Eso dice la palabra de Dios.
y de ese juicio yo voy a merecer una sentencia eterna. ¿Qué quiere decir sentencia eterna? O que me salvo o me condeno, pero ya eso no va a cambiar. Por lo tanto, el juicio final, lo primero que tengo que decirles es que no va a cambiar la sentencia del juicio particular. Por si acaso, el que se salvó en el juicio particular ya está salvado. El juicio final no va a cambiar ese estado de eternidad. Y el que se condenó, lamentablemente, ya no va a dejar de estar condenado. ¿Para qué va a servir el juicio particular y en qué se diferencia, el juicio final, perdón, y en qué se diferencia del juicio particular? Sobre todo dos cosas que dice la Biblia. El juicio final va a servir para que queden expuestas al conocimiento de todos la sabiduría y la bondad y la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? A ver, el juicio final, repito, va a servir para que quede expuesto ante todos, vivos y muertos, todos los que estén en ese momento, todos, van a ver la justicia, la bondad de Dios y van a darse cuenta que lo que le ha tocado a cada uno, la sentencia que le tocó a cada uno, no es culpa de Dios y es lo que ha debido suceder. Es como que todos saliéramos, imagínense, hasta donde la mente puede imaginarlo, un montón de personas saliendo delante de Dios, yo no los conozco, pero por un momento Dios me permite a mí ver lo que todo el mundo ha hecho, cómo Dios ha querido obrar en cada uno, cómo la persona aceptó o no aceptó la misericordia de Dios. Yo voy a ver todo de todos, de tal manera que si yo veo a uno que está salvado, yo voy a decir, es justo que esté salvado. Y si yo veo a uno que esté condenado, yo voy a decir, es justo que esté condenado. Va a quedar en evidencia la justicia de Dios. Esto algo así va a ser, algo así va a ser. Es decir, lo primero para lo que el juicio final va a servir es para manifestar a todos la justicia, la misericordia y el poder de Dios. Para eso va a servir el juicio final. Y lo segundo es que en el juicio final, como dice Juan 5:28, van a resucitar los cuerpos, van a ser glorificados y van a ir a unirse al alma, ojo, donde el alma ya esté en virtud del juicio particular. ¿Sí? No es que va a haber una segunda sentencia distinta, no. Por eso es tan importante cómo llegas al momento de tu muerte, porque ahí nos jugamos todo, ahí nos jugamos todo. Entonces el juicio final solamente va a servir para evidenciar al mundo que Dios ha obrado siempre con misericordia y con justicia, y para que los cuerpos resuciten y vayan al alma donde el alma ya se encuentre previamente. Y los que estén vivos en ese momento, dice San Pablo, en ese momento serán glorificados e irán a donde merezcan ir si es que rechazan la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Eso lo hablamos en la reunión anterior. Dios no quiere que nadie se condene. Nadie. Pero si la persona, usando mal la libertad que Dios le regaló, se cierra a la gracia y al perdón, se empecina en obrar mal, no se arrepiente, no pide perdón, no hace lo posible por reparar el daño que generó, si no hace eso, eso se llama pecado contra el Espíritu Santo en la Biblia. Y dice el Señor que son esos los que se condenan. Ellos se condenan. No es que Dios los condene. No es que Dios los condene. Dios respetará y hasta el final intentará, hasta el último momento intentará que la persona se convierta y cambie, porque como dice el profeta Ezequiel también, Dios no quiere la muerte eterna del pecador, sino que se convierta y viva, no que se condene. ¿Y por qué lo deja tanto tiempo? A veces uno dice personas malas que viven tanto tiempo, porque Dios estará esperando hasta el último momento que esa persona recapacite. ¿Se acuerdan cuando en una parábola a Jesús le dicen, en el buen jardín ha crecido cizaña, mala hierba, la vamos a cortar? Y el Señor dice, no la cortes, deja que crezcan juntas. Pero es una molestia, sí, pero vamos a esperar que la mala cizaña se vuelva buena hierba. Y si no, ya la cortaremos al final. Es que Dios siempre va a esperar hasta el último momento para salvarnos. Por eso, aunque el infierno está ahí, aunque Dios habló del infierno, aunque la condenación es una realidad,
No tenemos que ir ahí. Si vamos ahí, tendríamos que ser muy cerrados a la gracia y muy cerrados al perdón de Dios y realmente negarlo voluntariamente nosotros. Bueno, el que lo haga, yo no sé qué pasará después de esta vida, si Dios en el último instante hará algo más, pero por lo que dice la Escritura, el que se muera así sí que está en problemas. Pero el común de nosotros, si vivimos luchando por ser buenos, por hacer el bien y arrepintiéndonos y volviendo a empezar cuando nos equivocamos, yo creo que el camino va por ahí con la ayuda de la gracia, ¿no? Ahora sí es verdad que después de esto vendrá el final y ahí se acabará todo. Ahí se acabará todo. ¿Cómo será ese final? No es que el mundo va a explotar como sale en las películas y que se caen los edificios y que los volcanes. No, ese fin del mundo no es así. Simplemente la realidad como la conocemos dejará de existir. No sabemos cómo. Probablemente todos seremos trasladados al cielo ya y en la tierra no quede nadie. No lo sabemos, pero está anunciado que ahí sí será el final. ¿Cuándo? Pues no hay una fecha y cualquier persona, cualquiera que les diga una fecha les está mintiendo. Les está mintiendo, porque en la Biblia dice, apunten estos textos, Marcos 13:31 y Mateo 24, versículos 42 al 44, el mismo Jesús dice, nadie conoce el día y la hora en que esto va a pasar. Eso solamente lo sabe Dios. Solamente lo sabe Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí les voy a aconsejar lo que yo personalmente le aconsejo a todas las personas que me preguntan por el fin del mundo. Yo les digo, mira, ese fin del mundo nadie sabe cuándo va a pasar y no es importante. El importante es tu fin del mundo, porque tu fin del mundo es cuando tú te mueras. Y entonces ahí te juegas todo. Por eso preocúpate de tu fin del mundo, no del otro fin del mundo, porque el otro, ¿cuándo será y cómo será? Pero que tú y yo nos vamos a morir, eso está seguro. Lo que no sé es si será mañana. Por eso hay que hacerle caso a lo que dice el capítulo 24 de Mateo. Estén preparados. Todos los días, prepárense porque el día que nos toque partir, en ese juicio particular, nos jugamos todo. Todo se juega en ese momento de nuestra muerte, de nuestro fin del mundo. Ese es el fin del mundo que nos debe preocupar. Así es que vivamos preparados, no perfectos, pero intentando, y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, y lo demás esperémoslo con fe, con amor, sabiendo que nos enfrentamos a un Dios que es misericordia, que no tiene un palo en la mano y la Biblia en la otra a punto de pegarte, no. Pero sí es verdad que Él ha dejado en su palabra determinadas exigencias, ha dejado un camino que hay que seguir, hay que seguirlo. Y si no lo conoces, pues comienza a conocerlo para intentar amarlo y vivirlo. Esto es, hermanos, lo que viene después de esta vida. Con esto terminamos ya este tema tan pesado, tan difícil. Les prometo que los temas que siguen serán más sencillos. Ahí están en pantalla todas las realidades que hemos conversado, hemos explicado y que son las que vienen después de esta vida, que se abren con la muerte, que es una puerta a otra realidad. Les prometo que en la próxima reunión voy a desarrollar un tema que me han pedido mucho en los comentarios de los videos y es el tema de la reencarnación. No lo pensaba tocar porque estos temas tienen una secuencia, pero lo voy a introducir ahí porque tiene que ver con la resurrección de los cuerpos. Por ahí he encontrado una justificación para poderlo poner como siguiente tema. ¿Por qué sí resurrección y por qué no reencarnación? ¿Por qué la Iglesia Católica no acepta y por qué un católico no debe creer o aceptar la reencarnación? Porque si la incorpora a su estructura doctrinal, está negando la doctrina de la Iglesia Católica, porque no es compatible, es absolutamente incompatible. Yo puedo creer en Dios y al mismo tiempo creer en algunas otras cosas que no son incompatibles, pero yo no puedo creer en Jesús
y en su resurrección y al mismo tiempo creer en la reencarnación. Son absolutamente incompatibles. Una de las dos tiene que ser falsa necesariamente. Y esto lo voy a explicar, Dios mediante, en la siguiente reunión, a la que los invito muy cordialmente. Hasta aquí llegamos. Que el Señor les bendiga. Gracias por la paciencia. Si se ha entendido, les agradezco. Si no, pónganlo en los comentarios para yo reforzar en sucesivas reuniones algún punto que no se haya entendido. Y si les ha gustado, pongan que les ha gustado. Si no les ha gustado, pongan que no. Y si hay más manitos hacia abajo, les prometo que no salgo más a explicar nada. Y comenten lo que desean. Compartan estos videos que miren, están ahí, no cuestan nada. Y están para que la gente aprenda un poquito más de lo que pobremente podemos explicar, pero algo de doctrina católica y algo de lo que la Biblia dice estamos aprendiendo. Compártanlo y hagan que mucha más gente lo pueda disfrutar y se puedan beneficiar. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.